¿Cómo están? Es un placer saludarles, como siempre, repetidamente durante estos días, con nuestro programa Cita Regional aquí en Quinta Visión, con una cobertura amplísima, casi a lo largo y ancho de toda la región de Valparaíso, saludando a quienes ya conforman parte tradicional de este panel, al diputado Osvaldo Urrutia. Diputado. Están muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. O buenas noches, porque en cualquier horario podemos estar allí con nuestros televidentes. Buenas a todos los que nos están escuchando. Buenas, sí, eso es mejor. Cristian Urizar, que lo vemos con una sonrisa de oreja a oreja, sí. Y para quienes nos encontramos de forma reiterada también con el diputado, no solo le notábamos optimista, sino que muy confiado en lo que él aseguraba era la verdad, y la justicia ha ratificado 6 contra 8. Sí. Eso es 8 contra 6 mejor. Sí, por supuesto. ¿Okay? Claro que la Fiscalía dice que va a... Primero los saludo. ¿Cómo está, diputado? No, muy contento. Muchas gracias, Carlos, por invitarme al Cita Regional. Y muy contento porque creo que ha sido una semana que ha dado cuenta de lo que yo venía planteando hace mucho tiempo. Así que a trabajar nomás, a trabajar y a ponerle el hombro. Eso sí que a algunos no les gusta perder. Sí, pero bueno, sí, mire, si uno cuando dice que la justicia haga lo que tiene que hacer, listo. Eso es lo que pasó. Mauricio Viñambre, alcalde de Quilpué. ¿Cómo está, alcalde? Bien, bien. Lo noto también. No, lo único que yo le dije al diputado que el 8 de diciembre desde su casa o Quintero tiene que caminar hasta Los Vázquez. Nada más. Es muy simple. César Molina, representante del Movimiento Amplitud. Movimiento Amplitud, próximamente partido. Exactamente. Casi digo, bueno, me demoré algo, pero para allá va por el momento, movimiento. ¿Qué le pasó acá? En la Amplitud. Una operación. Pero ¿no le pegaron? No se preocupe, no Yo se preocupe. pensaba que le habían pegado. No. Le van a hacer un acercamiento a César Molina. Un acercamiento, por favor, que vea. Cuando estaba en Quilpué me pegaban. Nunca. Siempre fue con amor. A propósito de uno de los temas que vamos a abordar, ¿no habrá sido un portonazo eso? No, porque oye, importantemente ha subido el índice de inseguridad. Y muchas de las personas tienen miedo de que puedan ser asaltadas en la noche. Vamos a ir a un compacto, resumiendo de alguna manera los temas de la semana. Luego volvemos. Tras días en que mostraba un deterioro en su estado general de salud, el martes 19 de abril falleció a los 97 años de edad y por causas naturales, quien se transformó en el presidente de la transición tras los años del gobierno militar entre 1990 y 1994, Patricio Elwin Azócar. La nueva mayoría no tendrá primarias legales para elegir candidatos de cara al proceso de las elecciones municipales de octubre. Esto porque el bloque oficialista no alcanzó a realizar la inscripción en el servicio electoral en el plazo estipulado por la ley. Fallo dividido, 8 ministros por la negativa y 6 por aceptarlo. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud del Ministerio Público para desaforar al diputado PS Cristian Urizar por caso de fraude al fisco al interior de la Intendencia Regional. Estudio de Delincuencia y Opinión Pública de Paz Ciudadana concluyó que la percepción de un aumento de la criminalidad por parte de la ciudadanía es el más alto de los últimos 10 años y que el temor de ser asaltado en sus propias casas en la noche se disparó en 2015. Muy bien, ya estamos de regreso ahí. Son los hechos más relevantes de los últimos días y, cómo no, tras este siempre muy simpático y alegre saludo que hacemos antes de los títulos, permítanme entrar de inmediato para hacer aquí desde la región, desde el Cita Regional, desde Quinta Visión, un justo reconocimiento ante el fallecimiento a los 97 años por muerte natural del expresidente de la República, Patricio Elwin, que ha concitado no solo el deseo durante estos días del duelo de Estado, ¿no es cierto?, de la visita de muchas y muchos y las mejores expresiones y opiniones respecto de su persona. Atrás quedó, sin lugar a dudas, y no debe haber sido sencillo haber encarnado al presidente Elwin cuando señalaba en aquella frase muy cuestionada: justicia en la medida de lo posible. Seguramente no era fácil en la coyuntura y en el contexto político que aquello se daba, teniendo además como comandante en jefe del ejército o de las Fuerzas Armadas, a Augusto Pinochet Ugarte. Bueno, podemos decir mucho y seguramente aquí estarán todos de acuerdo, serán expresiones muy similares. Alcalde Viñambre.
Bueno, don Patricio, yo creo las condolencias lo hicimos en el Consejo Municipal al Partido Demócrata Cristiano, él pertenecía a esa fila. Nosotros todos conocemos la historia de don Patricio, ya hay una historia... ¿Tiene alguna historia personal usted con él? No, ninguna. En este caso ninguna, lo conocí como cuando se hizo la asamblea por la civilidad, ahí me tocó, siendo muy joven, estar en eso, pero desde ahí más allá no. ¿Y qué imagen le dio en aquel tiempo? No, yo creo que, bueno, para nosotros era complicado porque había todo este fenómeno, toda esta carga. Yo creo que aquí hay tiempo y momento de don Patricio. Yo creo que estaba toda esta carga, lo que había sido el año 73, la democracia cristiana, el presidente del Senado. Para nosotros los socialistas era complejo, era un tema no fácil, fue difícil. Habíamos un sector de socialistas que hasta hoy día nos llamamos que éramos más renovados y pensábamos que la democracia había que construirla a través de las urnas, que la gente se pudiera pronunciar. Teníamos esa postura, por lo menos un grupo importante de nosotros. No creíamos en que la democracia tenía que ser por una vía armada, como se planteó en esos momentos difíciles del país. Y finalmente yo creo que llegó a la razón, a las urnas, se construyó el no y fue una figura importante y de relevancia, yo diría, para la concertación de esa época. Y el 90 me tocó ahí ubicarlo más, ya después yo trabajé con José Antonio Viragallo en la Cámara de Diputados y estuve ahí y vi cómo fue difícil dirigir el país en circunstancias que eran complicadas. Veníamos saliendo de una dictadura, ya había muchas expectativas de mucha gente y eso había que poner equilibrio. Hay muchos hechos y anécdotas que uno podría contar frente a esos 3 años o 4 años que duró como presidente, y yo creo que logró, sin duda, don Patricio Aylwin logró generar un equilibrio y una estabilidad para el país que mucho la necesitábamos. Bueno, ya se ha dicho en innumerables oportunidades, el más longevo de los presidentes. Nació en Viña del Mar en 1918, murió a los 97 años de edad. Nadie me corrigió, yo quiero que me corrijan cuando hay un error. Dije comandante y jefe del ejército, luego dije comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. No, soy el presidente de la República, del ejército. Yo mismo me autocorrijo. Y después pasó a ser senador exactamente. No existe el cargo de Augusto. No, claro, generalísimo. Por eso, pero tienen que corregirme. Sí. A ver, Eso, sí, ya vacié el reloj completamente. Diputado Urrutia, del centro, de la izquierda y de la derecha, todos han tenido muy buenas palabras de recuerdo para el expresidente Patricio Aylwin Azócar. Sí, yo pienso lo mismo. Patricio Aylwin es un hombre que va a pasar a la historia por haber, además de su sencillez, su austeridad y su honradez, que son características como persona, yo creo que él le tocó vivir 3 momentos muy importantes en la historia de Chile, que es donde él asume o toma mucho protagonismo. El primero es durante el periodo del gobierno de Allende, en los años 70-73, posteriormente inmediatamente después del pronunciamiento militar, y en el periodo de la transición. Yo diría que el periodo más importante que catapulta a Aylwin a nivel nacional como un líder es cuando él integra la Confederación Democrática, el CODE. No sé si algunos, los mayores de edad, se podrán recordar que se forma un partido o una confederación democrática en que se junta el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el PRI y una serie de otros movimientos, incluso movimientos gremiales, para defender la democracia en Chile. Y hay ahí declaraciones muy importantes y acciones muy importantes que ejerce el senador Patricio Aylwin, entre ellas la acusación constitucional que declara inconstitucional el gobierno de Allende con una votación marcada en la Cámara de Diputados, ratificada por la Corte Suprema, por la Contraloría General de la República, y ahí Aylwin tiene un protagonismo muy alto. Posteriormente, después del 11 de septiembre, hay varias declaraciones que hoy día están en la red y que algunos podrán leer en los medios de prensa, en que Aylwin justifica plenamente el pronunciamiento militar y hace alusión a la gran cantidad de personas armadas, de guerrilleros que habían armados en Chile, y por lo cual era necesario pronunciarse para salvar la democracia. Y ahí él tiene un coraje, valor, valentía
para decir la verdad de lo que había pasado en Chile. Y posteriormente el tercer hito, yo considero que es el periodo de transición, después de terminado el gobierno militar, que le inicia ahí su campaña presidencial, con algunas dificultades internas dentro del propio Partido Demócrata Cristiano, porque originalmente no era el candidato, pero después logra ser el candidato de la Concertación y cumple un buen rol, un buen papel en un momento que era difícil, que se llamaba un proceso de transición de un gobierno autoritario a una plena democracia. Pero yo diría que aparte de esos tres hitos de su historia, lo más destacable como persona humana es que es un hombre de familia, un hombre católico, un hombre que consecuente entre lo que decía y lo que pensaba, honesto y muy sencillo y austero. Gracias, diputado. Para algunos no es solo un tema semántico hablar de gobierno militar, dictadura, pronunciamiento, golpe. Diputado Urizar. No, un poco para que nuestros televidentes entiendan lo que estamos conversando, y así como usted se dio cuenta que había dicho general de las Fuerzas Armadas, yo voy a decir que cuando el diputado Urrutia habla de pronunciamiento militar, lo que él quiere decir es el golpe de Estado, el golpe militar que dio inicio a la dictadura de Pinochet. Es para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque si no, la gente dice de qué están hablando en este programa, están medio hablando de cosas que no son. El golpe militar, y con eso partió la dictadura de Pinochet, que todo el mundo sabe cuán ruda y triste fue para nuestro país. Yo quiero decir que a mí me generan situaciones de mucho recuerdo todo esto que ha pasado con el expresidente Patricio Aylwin, porque yo siempre recuerdo cuando fue el acto de la campaña de Aylwin, que fue un acto grandote en la avenida Pedro Mon en Valparaíso. Yo era parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, y nos tocó organizar este acto sin ningún protagonismo. Nosotros tuvimos que ser los que llevamos las vallas, las cosas, armar los micrófonos, andaba metido en todo eso. Y por supuesto que me tocó ahí por primera vez conocer al expresidente Patricio Aylwin, y llegó él a esa actividad, y nosotros éramos ahí los que armábamos todo este cuento como buenos estudiantes y parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue la que llevó adelante el triunfo de Patricio Aylwin. Y hace unos días atrás me correspondió, a nombre del Partido Socialista, ser parte de la Guardia de Honor. Estuve con la senadora Isabel Allende, con el senador Carlos Monte y la diputada Denise Pascal. Me correspondió estar en la Guardia de Honor del expresidente Patricio Aylwin, y de verdad uno tiene ahí, generan sentimientos bien complicados, porque créame, Carlos, que yo no pensé que iba a ser tan multitudinario la despedida de Patricio Aylwin. La cantidad de gente que había fuera del ex Congreso, la cantidad de gente que entraba a saludar, mucha gente terminaba el horario de trabajo y iba a la actividad. Yo estuve todo el día miércoles en Santiago, porque tuvimos que estar acompañando después los discursos también de los presidentes de los partidos. Me tocó estar allá hasta tarde, hasta muy tarde, y de verdad vimos mucha gente que se acercó y mucha gente dando su testimonio particular. ¿Qué decía la gente? Cuando el presidente Aylwin estuvo al cargo del país, a mí me pasó tanto. La gente se empieza a recordar, y que es muy bonito. Había mucha buena vibra, y de verdad la familia del presidente muy instalada todo el día miércoles en el Congreso. Es la labor que ustedes me conocen y que me han visto en muchas oportunidades simplemente como presentador. Esto, perdonen los personalistas tal vez del comentario. Pituteo. Es algo serio lo que voy a decir. Carlitos, ¿puedo aclarar algo que dijo el diputado Urizar? Yo le diría al diputado, la dictadura, yo le diría al diputado Urizar que sea más tolerante. Que sea un poquito más tolerante, porque lo que él piensa que es una dictadura, para mí fue un gobierno militar. Y para lo que él piensa que es un golpe de Estado, para mí fue un pronunciamiento militar. Los que vivimos esa época, que habíamos nacido, no pero déjame terminar. Pronunciamiento es lo que esa es tu visión, mi visión es distinta a la tuya. Y sin duda representa... Yo lo que te pido es que sea un poco más tolerante con la Indiana. Yo lo digo porque hay gente que no entiende lo que es pronunciamiento. Sin duda representa, lamentablemente, y debo decirlo, y me van a interpretar muchos de los televidentes que están allí viendo el programa, lo que piensan unos y otros, porque está claro que para estos efectos aún este país sigue dividido. Qué bueno es de pronto recordar al expresidente Aylwin cuando en el Estadio Nacional decía: este país es de civiles y militares. Y muy molesto cuando recibe la pifiadera, ¿no es cierto?, él hace sentir su voz diciendo: sí, compatriotas, de civiles y militares. Tengo los mejores recuerdos. Fue, y tal vez lo vamos a recordar por siempre, por su calidez, por su sencillez. Debo decir que ha sido uno de los, en términos de mi trabajo diario, en lo que ustedes conocen como presentador, uno de los más grandes. Tengo una fotografía, la guardo de hace 25 años. Un gran presidente, una gran persona. César Molina. Sí, yo creo que
mencionar tres cosas. Un hombre austero, con gran vocación y un estadista. Yo creo que finalmente hoy día la política está claramente viviendo una crisis y personas como Patricio Aylwin encarnan estos modelos a seguir. Estas personas que generan estas contradicciones históricas, que están dispuestos a correr esos riesgos en el fondo. Hay cálculos en lo político, pero a veces cuando se cumple la función de estadistas hay que hacer lo que corresponde hacer. Y yo creo que no hay que dejar de recordar lo difícil que hubiese representado para cualquiera de los que está viendo o los que estamos acá en este panel poder guiar y conducir esta transición. O sea, hay que recordar que veníamos de una dictadura bastante violenta, digamos, donde el país estaba profundamente dividido. Y a mí me tocó presenciar como joven el discurso del Estado Nacional por televisión. Yo no alcancé a votar en el plebiscito. Hubiera votado que no, pero no alcancé a votar. Y en el fondo, al ver ese discurso, esa bandera que se desplegaba sobre que lo tengo muy en la memoria, y quiero traer a colación, mi papá me va a tirar las patas a la noche, pero me acuerdo de haber estado con mi papá, que era un hombre muy de derecha, un camionero de los que estuvo aparcado y todo, y siempre me contaba esta historia de la derecha más ultrista, que es parte de mi historia también. Y yo me recuerdo haber visto este discurso evocador y la verdad que me convence mucho, me toca en ese momento como joven, yo con 18, 19 años, a entender de que era posible un país reconciliado, que era posible un país en democracia donde podían converger quienes eran partidarios de la dictadura y quienes éramos partidarios de la democracia en ese entonces. Y yo creo que lo que él hace es dirigir en un momento muy especial del país, y creo que es un gran responsable que hoy día podamos estar en una democracia sólida, seria, que la estamos perfeccionando día a día, pero dignificar un poco el rol que cumplió en la historia del país. Yo creo que finalmente por eso es la gran concurrencia de gente, ¿no? Porque es un hombre que además tenía una personalidad especial para dirigir el país en ese momento. Sí, algunos incluso recuerdan periodistas que posteriormente a hacer dejación del cargo encontraban el número telefónico en la guía, llamaban y era él el que respondía. Alguien que no tenía ningún inconveniente de saludar a todos sus vecinos ni fotografiarse con quien quisiera. Bueno, dejamos allí entonces... Además se sacó una foto contigo, por eso. No, es al revés. Yo le pedí si podía sacarse. No, si estoy eludiendo. Fue la primera actividad, fue la primera actividad en donde el expresidente Aylwin vino a la región, ya tuvo la intendencia regional. Sí, está claro. Cuando estaba Juan Anduesa Silva como intendente regional. Él se sacaba fotos con todos. Oye, hay una frase a propósito de lo que se acaba de decir aquí en la mesa, hay una frase también que marcó todo un hito, que fue la que dijo Patricio Aylwin, que el gobierno militar o dictadura, como ustedes la llaman, no fue un gobierno de un caudillo, sino el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Y eso lo dijo Patricio Aylwin. Bien, por eso allí mi confusión cuando dije al comienzo, el comandante, etcétera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tengo a dos socialistas en esta mesa, tanto al presidente regional... Perdón, uno. ¿Cuál? Yo. Él todavía no. Voy a insistir para aclarar las cosas. Dos socialistas en esta mesa, el presidente. Bueno, no, pero ya vamos a llegar al tema, alcalde, vamos a llegar al tema y le van a tener que devolver. Yo pensé que me había liderado con Rodrigo Oliver de aquí. Le van a devolver la militancia, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso, ya pues, colóquese serio, por alcalde. ¿Es serio? Ya, a ver, ahora coloquémonos serios. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Cómo es posible? Usted estuvo con la presidenta de su partido, la senadora Isabel Allende. ¿Cómo es posible que ustedes queden fuera de efectuar primarias legales en nuestro país y los únicos que en virtud de la ley, ¿no es cierto?, era ser la derecha? Mire, lo primero que tengo que decir que el acuerdo de los partidos de la nueva mayoría en torno a realizar primarias en Chile alcanzaba del orden de las 110, 115 comunas, lo que habla de una primaria distribuida en todo Chile. Ese es el acuerdo. El acuerdo estaba listo el día miércoles, que es el día que a mediodía. Los secretarios generales se juntaron. Es más, le quiero decir lo siguiente:
Habían reuniones en Valparaíso, pero como estaba todo esto de las actividades del expresidente Elwin, las actividades fueron en la sede del Partido Socialista, donde yo me tocó estar presente, y también en el Congreso Nacional, en oficinas cercanas a la actividad. El acuerdo estaba listo. Los secretarios generales de todos los partidos, Lautaro Carmona por el Partido Comunista, Pablo Veloso por el PS, Duarte por la ABC, etcétera, etcétera, firmaron un acuerdo. El acuerdo lo firmaron los presidentes de los partidos Quintana, Isabel Allende, listo. Y se fue a entregar a eso de las 11 de la noche, porque estaba todo firmado, con las fichas de cada uno de los candidatos a primarias de todas las comunas. ¿Y qué pasó ahí? Le quiero decir claramente, llegaron todos los secretarios generales, todos, que tienen poder sobre los partidos, todos los documentos, y faltaba el presidente Quintana del PPD y la presidenta Isabel Allende del PS. Perdón, ¿tenían que estar los presidentes de los partidos? Tenían que estar las firmas de los presidentes. Los representantes legales. La ley dice, tienen que estar firmados por los presidentes. Se acostumbra a que estén los presidentes. Pero Isabel Allende ese día había hablado en todos los actos del presidente Elwin, había estado todo el día en la actividad, se sintió cansada y se fue a su casa con la tranquilidad absoluta de que estaba todo firmado y todo listo. Llegan al CERVEL y le avisan que tiene que estar presente. Se viene rápidamente desde su casa y llega 15, 20 minutos atrasadas, pero la ley dice, tiene que estar firmado por quienes tienen el poder de los partidos, y ahí Isabel Allende lo tiene, eso significa... y está el secretario general. Entonces, ahí quedó a criterio de la subdirectora. Bueno. A mi entender, a descriterio de la subdirectora, porque estando todos los documentos firmados, y no necesariamente tener la presencia de los presidentes, bueno, ahí hay una situación que está digna de analizar. ¿Están apelando ustedes? Sí, hay una apelación de los partidos políticos, y le quiero decir que el presidente del PP, el presidente Quintana, llegó porque sintió que había que estar a una hora por el tema del acto formal de levantar la mano y se inscribir al partido, pero no formalmente, porque eso se había firmado Carlos en la mañana. Esta es una historia un poco repetida, pues ya tenemos un episodio, ¿sí o no? Antes que lo perdón, solo con esto, el episodio anterior fue un error reconocido. Esta fue una cosa administrativa, por favor. El acuerdo político estuvo siempre. Voy a ir con César Molina a ver si es que él cree de verdad que esto fue simplemente un error o un abuso de la autoridad de parte de la subdirectora. Yo creo dos cosas. Primero, si es que efectivamente hubo un error, que se corrija. O sea, si efectivamente hubo un error, que se corrija. Pero si no hubo un error, que no haya perdonazo. O sea, que se aplique lo que se tenga que aplicar, porque yo tengo memoria la vez pasada, cuando pasó la democracia cristiana, donde finalmente sonó, yo no recuerdo porque no tengo la memoria de qué pasó, sí sé la percepción de lo que pasó, que finalmente Longueira, qué sé yo, y que hubo como una suerte de arreglo. Eso yo creo que hoy día no se puede hacer. Si Chile Vamos, que no, al cual yo no pertenezco, sí que no lo defiendo, no sino vamos. Si digo que como conglomerado llegó a una hora y digamos y tiene sus primarias inscritas, y en este caso la nueva mayoría no lo hizo en el horario determinado, yo creo que lo que hay que hacer justamente es que si hay un error de la señorita del CERVEL, tendrá que pagar por su error o por querer un espacio de protagonismo, no tengo idea, que también hay que evaluarlo, pero perdonazos que no hay. O sea que aquí las reglas del juego son claras y que efectivamente se sancione como se tenga que sancionar, porque la señora que está viendo el programa o el caballero, cuando llega a un lugar y no le cumple el horario, le cierran la puerta nomás y no tiene plazo, no hay plazos especiales. Uno trata de tener plazos especiales o prebendas específicas. Perdón, y cuando los televidentes escuchan que el Estado va a financiar las campañas, entonces dice al menos una responsabilidad. ¿Hay alguna diferencia entre los que inscriben el permiso de circulación o el que tienen que hacer el trámite todos los días a última hora con lo que pasó acá? ¿Hay alguna diferencia para el ciudadano común y corriente? Es que se aplica una sanción o sencillamente no se puede, pero si los plazos son plazos y son bastante extendidos. Ahora, los partidos políticos tienen una serie de tipos que trabajan ahí como asesores, que son que su pega es precisamente decirle, oiga, no se vaya a atrasar cuando vaya la cuestión porque vamos a tener problemas. Bueno, ahí no, pero y si la señora está cansada, está bien, pues uno puede cansarse, pero es un acto importante para el conglomerado. Yo creo que ahí cansancio no existe en lo público. Sí, hay una... Bueno, si es que la apelación surte efecto, entonces es posible que opere casi igual que el permiso de circulación. Claro, yo comparto lo que dice César Molina, se lo quiero decir. Tengo que ir a la pausa. Tenemos otros temas más. A la vuelta...
estaremos hablando del rechazo del desafuero Cristian Urízar por parte de la justicia. ¿Pero podemos terminar este tema, cerrarlo? Es verdad que no, pero usted no tampoco. No, vamos a ir a pasar a otro tema, por supuesto, que volvemos con las opiniones de los diputados, del diputado Urrutia y del alcalde y presidente del Partido Socialista de la región, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambre. Vamos con la pausa y retornamos inmediatamente.